Si quieren, dale. Bueno, yo solo una intervención para darle la bienvenida a todos colegas, conocidos. Vamos a presentar la tercera obra de esta colección, que es una colección digital, que la editorial ha decidido acompañar en la realización de esta colección, que está liderada por el CIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Acá tenemos la directora de la colección, Claudia Floris, y bueno, hoy vamos a presentar nuestro tercer libro. Después Mayra le va a estar contando un poco, pero el título es Didáctica y Tecnología, Encrucijadas, Debates y Desafíos. Miriam Kapp, que está presente, que nos acompaña, es la compiladora de esta obra colectiva. Bueno, y supongo que después ustedes van a estar detallando a los autores, ¿no?, que están presentes. Sí. No les quiero robar más tiempo. Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio, que creo ya es el segundo libro que presentamos acá, sí, en esta librería, y bueno, que está a disposición de toda la comunidad universitaria para poder realizar presentaciones, eventos, cursos, y bueno, que vengan a conocer nuestros libros y a comprarlos también. Fundamental, claro. Gracias. Bueno, les damos la bienvenida entonces a la presentación de este nuevo libro. Nos acompañan en esta presentación el secretario académico de nuestra universidad, el magíster Daniel Reynoso. También se encuentra la compiladora y coautora de este ebook, que es la doctora Miriam Kapp. Y también nos van a acompañar de otras maneras los autores de los diversos capítulos, que son Jordi Adel, Manuel Aria Moreira, Griselda Díaz, Karina León y Marina Maggio. Como punto de partida quería comentarles que este libro se encuadra dentro de una colección que se llama Intersecciones, Educación y TIC. Es una colección que surgió a través de un convenio entre el Sistema Institucional de Educación a Distancia de nuestra universidad y la editorial EUDEM. Esta colección se propone recuperar los debates que definen los marcos de acción en términos de políticas públicas, proyectos institucionales y experiencias de trabajo situadas en contexto sobre la educación a distancia y mediada por tecnologías. Está orientada a reunir contribuciones originales, producto de la labor docente e investigativa, de especialistas de diversas disciplinas con anclaje inter y transdisciplinar. En este caso, hoy vamos a comentar el tercer libro de esta colección, pero dentro de esta colección ya hay dos anteriores publicados. El primero de estos libros digitales lleva por título Compartir el problema para construir las soluciones, taller para la evaluación virtual en carreras proyectuales, que estuvo a cargo de Claudia Floris, la directora del CIED, y Silvia Martinelli, que es una reconocida investigadora de la Universidad Nacional de Luján. Este libro reúne y presenta los hallazgos, reflexiones y propuestas que se desarrollaron en el marco de un taller de diseño de evaluaciones virtuales destinado a docentes y autoridades de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad en contexto de pandemia. Este volumen recuperó las voces de los participantes y observó y analizó el rol docente en contextos cambiantes, híbridos, inestables y desafiantes como fue el del año 2020. El segundo libro de esta colección se tituló Conexiones, estrategias de acompañamiento en el ingreso a la universidad. Fue compilado por Hernán Bergamaschi, miembro docente del CIED de nuestra universidad, y presentó aquí los resultados del proyecto institucional de tutores pares, en contexto de pandemia también, denominado Acortando Distancias, que implicó un trabajo mancomunado entre docentes, estudiantes avanzados y personal universitario. Todos estos volúmenes son publicados en formato digital, incluyendo el que hoy nos reúne, con el sello de la editorial EUDEM, y son alojados en su página web. Vale destacar que habilita su visualización y su descarga gratuitas. Cuando finalice la presentación están invitados a retirar. Acá tenemos señaladores que tienen un código QR que los enlaza directamente con la página para hacer la descarga de este libro en este caso. Hoy entonces nos encontramos para presentar este tercer libro de la colección. Y para dar inicio a la presentación les damos la palabra al secretario académico de nuestra universidad, magíster Daniel Reynoso. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Un gusto estar acá
principalmente por esta cuestión que tiene que ver con el Sistema Institucional de Educación a Distancia de nuestra universidad, el CIED, porque hasta no hace mucho tiempo cada espacio de la universidad planteaba su necesidad de cómo transmitir sus conocimientos en el mundo de la virtualidad o cómo utilizar las distintas tecnologías. A partir de ya el año 2017-2018, nosotros centralizamos esto para que pudiéramos tener un espacio de reflexión, pero más que nada esto de lo institucional, ¿no? Hay un artículo en el cual se habla precisamente de los puntos en los cuales se habla del apoyo institucional. Entonces, bueno, qué mejor que tener este apoyo institucional de una universidad discutiendo la forma en la cual se va vinculando con la sociedad. Y en ese aspecto me pareció fantástico poder discutir, charlar hoy, ¿no? Sobre todo con Miriam, porque ella plantea la cuestión indisciplinada, sí, ¿no? Pero vamos a partir desde dónde. Variar. Ella fue secretaria académica antes que yo, por lo tanto muy indisciplinada no puede haber sido, ¿no?, en esos contextos. Por eso me quedó el resabio y ahora me tomo la venganza. ¿No? Entonces, en esos contextos, entonces, es muy interesante, claro, es muy interesante ver cómo desde las distintas herramientas nos planteamos los problemas. Y son todos problemas de partes, ¿no? Son todas partes que tienen que en algún momento ensamblarse, porque podemos hablar de política, de economía, de neoliberalismo, podemos hablar de transposiciones, sí, podemos hablar de mutaciones, podemos hablar de hibridez, y en todo ese contexto, obviamente, el camino al aprendizaje. Y tenemos que hablar de los miedos, ¿no? Porque estamos en un contexto en el cual acá en nuestra ciudad se está discutiendo si los chicos pueden usar el celular o no en las aulas. Tal cual. No es y hay Estados Unidos, claro, no es Estados Unidos, no es Suecia, es acá. ¿No? Entonces, esto tiene una cuestión de proximidad, ¿no?, y una actualidad en el debate que es por demás importante, ¿no? Y en esto me parece que aportamos y llegamos, ¿no? Y llegamos con números que nos hablan, como en el primer artículo, de 256 menciones sobre la problemática hace 10 años, ¿no?, a más de 20.000, de las cuales 600 son solamente para el tema de la universidad, ¿no?, y la educación superior. Entonces, bueno, esto tiene que ver con todo lo que estamos tratando de atravesar en ese momento y con alguna cuestión que es hoy absolutamente transversal, que es el tema inteligencia artificial, ¿no? De la cual todos hablamos, de la cual todos sabemos y de la cual pocos hacemos, ¿no? De hecho, nosotros la semana anterior nos hemos reunido con otras universidades, ¿no?, como es el caso de Unicen, Tandil, como Sur, Bahía Blanca, y hemos trabajado en conjunto, pero el SIN, esto es todas las universidades en su conjunto, hay 31 universidades que vamos a participar dentro de conformar, ¿no?, un solo posgrado en inteligencia artificial para todo el sistema. Pero uno puede decir, estamos empezando por el final, ¿y al principio qué? Bueno, tenemos que pensar tecnicaturas, tenemos que pensar carreras cortas, tenemos que ver, bueno, ¿lo vamos a prohibir? No. Lo vamos a... Desde ya te digo, no. Bueno, no. Pero ¿desde dónde nos vamos a posicionar? ¿Cómo dialogamos con ¿Cómo dialogamos con esto? ¿Cómo dialogamos? Sí. ¿Cómo la pensamos? Si va a ser en los aspectos prácticos, si va a ser en los aspectos filosóficos, si le vamos a tener miedo a que los estudiantes digan, haceme una monografía de tal en 20 páginas y nos lo hagan. Si los docentes vamos a tener la comodidad de decir, tengo este texto, sacame un PowerPoint con 15 filminas, ¿no? Porque esto es ida y vuelta, a ver, no es nada más que el alumno y lo que tengo miedo que hagan los alumnos. Quiero ver qué hacen los docentes del otro lado, ¿no? Porque está la pandemia de por medio, ¿no? Hay un artículo muy centrado en un antes y un después de la pandemia. Esa pandemia que, como nosotros dijimos, nos impulsó 5 años para adelante, ya pasaron 3. ¿No? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde nos vamos a posicionar con respecto a esto? Entonces, estas herramientas, ¿no? 3 libros, ya tenemos desde el CIED
que nos aportan a esto. Fíjense ustedes la importancia de haber podido centralizar todo lo que hacía la universidad y poder brindar herramientas, ¿no?, que tienen que ver con publicaciones de libros, que tienen que ver con artículos, que tienen que ver con congresos, que tienen que ver con cursos, ¿no? Todo esto referido a este libro. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Hay mucho para discutir, pero tenemos que hablar del Eso, libro. exactamente. Mejor nos concentramos en esto. Bien, antes de continuar con la presentación, quisiera comentarles que un rasgo distintivo de esta colección, a la que pueden acceder a través de la página de UDEM, es que cada uno de los tomos lleva una obra de un artista plástico. En este caso, la obra incorporada en este volumen es de Daniel Vaino, que pertenece a la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un collage titulado, bueno, que pueden ahí apreciar también cuando accedan al libro. Llegamos entonces a este libro titulado Didáctica y Tecnología, Encrucijadas, Debates y Desafíos. Y ahora vamos a escuchar entonces a quien estuvo a cargo de este libro, que es la doctora Miriam Kapp, que es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación, magíster y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, diplomada en Estudios Superiores en Constructivismo y Educación y en Educación y Nuevas Tecnologías. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora regular a cargo de la Cátedra de Didáctica General en nuestra universidad. Es docente tanto en el nivel de grado como en el nivel de posgrado, en universidades nacionales e internacionales. Como recién mencionaban, fue secretaria académica de la universidad y se desempeñó como profesora titular responsable de Asuntos Pedagógicos y como subsecretaria de Asuntos Pedagógicos en la misma universidad. Es investigadora categorizada, dirige proyectos de investigación y extensión sobre innovación educativa y transformaciones en el campo de la didáctica. Es integrante de comités editoriales y académicos y autora de diversas publicaciones vinculadas a su investigación que gira alrededor de las vanguardias didácticas, las prácticas de enseñanza emergentes y las articulaciones entre comunicación, tecnología y educación. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y gracias, Daniel, también por la presentación. Mientras, claro, yo quisiera mostrar algo. Primero, gracias a todas las personas presentes. Hay muchas y muchos estudiantes a los que les agradezco un montón que hayan venido. Si quieren, acérquense para... Hay asientos, sí. De verdad. Me pone muy feliz, pero también muy nerviosa que estén todos acá presentes. Les cuento brevemente antes de empezar con la... No, vamos a empezar por donde quería empezar, ya que todo funcionó como queríamos. Antes de empezar, cuando estaba pensando esta presentación, y a colación un poco de lo que decía Daniel, el secretario académico de la universidad, se me ocurrió generar, junto a la inteligencia artificial generativa, una imagen que representara este libro, ¿no? Una imagen que representara este encuentro. Y la verdad es que no me decidí, entonces tomé 3. Estas 3 imágenes no las creé yo, no tienen alguna similitud con la luna de Daniel Vaino, efectivamente. Pero cada una de ellas representa un prompt, es decir, una indicación que le di a la inteligencia artificial generativa, en donde le pedía, por favor, que representara gráficamente y con colores alegres o vistosos qué significaba para la inteligencia artificial generativa la articulación entre didáctica y tecnología. Entre todas las que produjo, no podía elegirme por una, entonces elegí 3. Y estas 3 tienen un sentido. Tanto la primera como la segunda son muy parecidas a la imagen que acompaña este libro, a la obra de Daniel Vaino. Pero además la del medio en particular es como una rosa de los vientos, ¿no?, que marca el norte, sur, el este, el oeste, y de alguna manera este libro tiene esta pretensión, una pretensión también de poder ver algún punto cardinal, o por lo menos intuirlo, desde donde nosotros empezamos a construir esta producción, que es una producción de una obra colectiva, que no es individual, no es mía, es de muchas personas. Y de muchas personas, digo, las personas que escribieron, pero también las personas que lo hicieron posible. La institución, el CIED, EUDEM, este espacio, la librería. Cuando escribimos un libro no lo escribimos solos y solas. Y cuando escribimos un libro siempre tenemos presente quién puede llegar a leerlo y quién nos puede llegar a acompañar. Y por eso también, para variar, las personas que me conocen saben que soy hincha con esto, les voy a pedir, por favor, que a medida que vaya pasando la actividad, quienes quieran pueden
usar el Instagram de la editorial EUDEM, del CIED o el mío, el Twitter del CIED o el mío, para ir publicando, si tienen ganas, algunas cosas que les vaya despertando esta presentación. Que va a ser breve, no se preocupen, no va a ser muy extensa, pero el tema es que tenemos que escuchar las voces de todos los autores. Y entonces vamos a empezar por Jordi Adell. Antes que nada les cuento, en general es un libro que tiene 6 capítulos, cada capítulo está escrito por un autor o una autora diferente, autores que no son argentinos solamente o argentinas solamente, hay 2 autores españoles y el resto de las autoras somos argentinas. Coincidentemente los dos varones son de España y el resto de las mujeres somos argentinas. Mayoritariamente en Argentina somos pedagogas y no pedagogos, y en otros lados del mundo no es así. Entonces vamos a escuchar las voces de todos porque de alguna manera tenían que estar presentes. Estos capítulos que ahora vamos a abordar, no me voy a extender en este momento, están muy vinculados con la atención de las transformaciones digitales, las transformaciones culturales, cómo la inteligencia artificial generativa empieza a hacernos cuestionar nuestras prácticas de enseñanza. Acá otro día seguimos charlando, ¿por qué le tendríamos que pedir a los estudiantes que hagan una monografía? ¿No? A lo mejor le tenemos que pedir otras cosas, que la hagan con inteligencia artificial generativa. Pero vuelvo al libro. La primera presentación la tengo que leer. El primer autor se llama Jordi Adell Segura. Jordi escribe un capítulo que se llama Las promesas de la transformación digital de la universidad, Luces y Sombras. Jordi no puede estar presente y me pidió por favor que leyera lo que me envió. También voy a leer la nota previa. Hola, me dice. Jordi me ha pedido que le disculpemos por su ausencia en el video. Las secuelas de una grave enfermedad, afortunadamente superada, le han alejado definitivamente de la docencia, aunque sigue dando guerra por las redes sociales. Me pidió que les lea estas líneas. Aunque si se hace muy pesado, también me ha dicho que corte por donde me parezca. El objetivo de estas líneas es animarlos a leer el libro. Entonces, con autorización de Jordi, voy a recortar, porque era muy extenso, y voy a tomar 2 partes que eran las más picantes de lo que escribió, que me parecen hermosas, y después les voy a contar un poquito de qué se trata su capítulo, aunque él lo va a describir acá. El objetivo del texto era mostrar cómo, tras las recomendaciones para la transformación digital de las universidades, no solo había luces, sino también había algunas sombras. Las sombras eran que dicha transformación significa una profundización del modelo neoliberal de universidad pública que disfrutamos en España. Esto es, diseñada como factoría para la producción barata de capital humano, gestionada como una empresa privada desde el paradigma de New Public Management, obligada a competir con otras universidades y a participar de rankings absurdos y con personal mal pagado que necesita media vida para consolidar su puesto de trabajo y que está sometido al régimen mundial de publish o perish, etcétera, ¿no? No hace falta seguir. Seguro que conocen esa universidad. Tampoco hace falta hablar de política universitaria de la derecha que gobierna en algunas comunidades autónomas de mi país y de la que depende la financiación de las universidades. Consiste en crear tantas universidades privadas como se pueda, él dice auténticos chiringuitos en algún caso, y estrangular económicamente a las públicas para provocar el trasvase de alumnos. Pero, dice, vamos con el contenido de los capítulos. Y voy a saltearme porque ya con esta entrada picante era intensa, van a ver cómo termina. El quinto y último apartado de su capítulo, que les recomiendo ampliamente que lean, nos hace pensar mucho, nos hace pensar en nuestros contextos. El quinto y último apartado del capítulo se dedica al futuro, a la necesidad de replantearnos cuál es la misión de la universidad en un contexto social, económico, político y cultural globalizado, insostenible, injusto e insolidario. Un contexto, dice Jordi, además, crecientemente reaccionario y, como hemos descubierto horrorizados hace poco, capaz de cometer, justificar e ignorar un genocidio inhumano.
Este es quizás el principal debate del presente en las universidades. Y si estuviera acá, yo lo aplaudiría de pie, pero no está, y seguramente, a lo mejor si puede esto salir filmado, le podríamos pasar el pequeño fragmento. El capítulo de Jordi, entonces, sí, es para aplaudir. El capítulo de Jordi, entonces, les voy a leer quién es. Jordi se licenció brevemente en Filosofía y Ciencias de la Educación, se doctoró en Ciencias de la Educación en la Universidad de Valencia, fue profesor titular de Tecnología Educativa en el Departamento de Pedagogía en la Universidad de John I de Castellón. En la actualidad está jubilado. Desde los años 90 su actividad docente estuvo relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en grados de maestro, educación infantil y primaria, y también dirigió desde su creación el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías. El capítulo de Jordi nos hace pensar en estas cosas, una visión mercantilista de la universidad es acotada, que es necesaria la digitalización, pero que esta digitalización puede ofrecer sombras también, depende a los intereses que está respondiendo, y que es difícil pensar o que es necesario pensar cuál es la tensión en este modelo homogeneizador y esta dimensión que se va a repetir en cada uno de los capítulos de un enfoque más crítico y reflexivo de la inclusión de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque Jordi plantea que la necesidad es fortalecer la misión social y educativa de la universidad en lugar de convertirla en un simple negocio. Ese es el capítulo de Jordi. Por lo tanto, ahí ya hay mucho para leer, mucho. Bien, seguimos con el resto de los autores. Dale. Si les parece, leo un pequeño CV de cada autor y ahora sí los escuchamos. Vamos a escuchar ahora a Manuel Aria Moreira. Manuel Aria Moreira es doctor en Pedagogía y catedrático de la Universidad de La Laguna, en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de Educación. Ya están imaginando por qué nuestros interlocutores, ¿no? Didáctica, tecnología, gente que va conviviendo. Su ámbito de investigación y docencia es la tecnología educativa, la cultura digital y la educación. Fue fundador y primer presidente de la Red Universitaria en Tecnología Educativa y actualmente es investigador principal del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Su capítulo va a hablar sobre las nostalgias, miedos y prohibiciones, y algo que él va a llamar la contrarreforma digital en educación, que está vinculado con lo que Daniel Reynoso nos decía, las prohibiciones hoy de los celulares o de los artefactos dentro de las instituciones educativas. Hola, mi nombre es Manuel Aria Moreira y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna en Islas Canarias, España. Para mí ha sido un placer tremendo el participar en esta obra llamada Didáctica y Tecnología, encrucijadas, debates y desafíos, coordinada por la profesora Miriam Kapp y que está editada por la Universidad Mar del Plata. También ha sido un honor el compartir esta obra con otros ilustres y relevantes colegas como son Jordi Adel, Gracelia Griselda Díaz, Miriam Kapp, Karina León y Mariana Maggio. Este texto yo creo que hace una aportación muy interesante con relación a hacer un análisis, digamos, crítico sobre todos los fenómenos que están acompañando en estos momentos a la utilización de las tecnologías digitales en el ámbito educativo en general y escolar en particular. De hecho, mi capítulo, que lleva el título de Nostalgias, miedos y prohibiciones, la contrarreforma digital en educación, lo que planteo es un cuestionamiento de uno de los temas o fenómenos que están generando un debate muy importante en los medios de comunicación, en la esfera pública, digamos, como es el que hay personas, expertos, gobiernos, que están alentando, estimulando la prohibición del uso de la tecnología digital, sobre todo la telefonía móvil o los smartphones, por parte de los escolares. Yo creo que estos intentos de legislar prohibiendo esta utilización de esos celulares o smartphones por parte de niños, jóvenes y adolescentes, en el fondo lo que están es escondiendo, como digo, un temor o un miedo, digamos, a esos efectos preocupantes o disfuncionales que tienen las tecnologías sobre la infancia y la juventud.
Evidentemente, el sobreuso de esta tecnología está generando, como digo, sombras en el aprendizaje, ¿no? Lo que ocurre que desde mi punto de vista, y es lo que argumento en el capítulo, considero que prohibiendo no se educa, no se neutralizan esos efectos disfuncionales de la tecnología. Por tanto, la tesis que se presenta y se defiende en este capítulo es que más que prohibir, hay que desarrollar proyectos y prácticas educativas por parte de los docentes en el ámbito del aula, pero también por parte de las familias en el contexto del hogar, para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en definitiva, adquieran las competencias, los saberes, para hacer lo que pudiéramos llamar un uso adecuado, culto, crítico de estas tecnologías. Y prohibiendo, como digo, es esconder la problemática disfuncional que genera la tecnología. Lo relevante es crear y acometer acciones educativas que formen a nuestro alumnado, sobre todo como ciudadanía culta, como digo, y crítica ante esta sociedad digital que nos toca, guste o no, nos toca vivir. Les animo enormemente a leer el libro en su conjunto y evidentemente confío que las reflexiones aportadas en este capítulo pues sean de su interés. Muchas gracias. Es hermoso escuchar otros, ¿no? Ay, particularmente. Sí, también. No, pero Jordi cuando no podía hablar, por eso, claro. Pero también hablar con otra cadencia, otros tonos, es hermoso. Bueno, él lo dijo, ¿no? El autor, Manuel Area Moreira, voy a ser muy sintética, critica el prohibicionismo digital, esta cuestión que él va a llamar la contrarreforma digital, porque lo que está diciendo que el miedo, sin spoilear demasiado, que el miedo profundo es a que los desplacen a los docentes, a que el conocimiento se pueda adquirir en otro lugar. Entonces, ese lugar que está planteando Manuel Area Moreira como prohibicionismo digital o contrarreforma digital, a lo único que nos llevaría es a volver a las viejas tradiciones de la didáctica, a volver a repetir las rutinas que veníamos haciendo en la escuela normal, en la vieja escuela de la didáctica. Entonces también los invitamos a leer este segundo capítulo. El tercer capítulo son las mediaciones pedagógicas y tecnológicas en las prácticas de enseñanza. Es una pedagoga argentina, Griselda Díaz, de la Universidad de Catamarca, también doctora en Ciencias Humanas, tiene mención en Educación, es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación, es profesora nacional de música, de piano. Digo, me parece que todo esto no son detalles menores porque hablan de una sensibilidad también de quien escribió esto, ¿no? Es profesora adjunta regular en la Cátedra Didáctica General del Departamento de Ciencias de la Educación, es subsecretaria de Articulación Académica en la Universidad de Catamarca, es directora del Plan de Virtualización de Educación Superior en la Universidad de Catamarca, es investigadora categorizada y dirige varios proyectos. El capítulo de ella está centrado en una cuestión que a los que venimos de las ciencias de la educación nos hace pensar mucho, que es la cuestión metodológica. Ella dice, hay que cambiar el método. Entonces, utiliza esta palabra y no dice otra. Dice, hay que cambiar el método porque luego de la pandemia, y ella retoma muy fuertemente la cuestión de la pandemia visibiliza, digamos, pone de manifiesto que nuestras prácticas de enseñanza estaban obsoletas. Todo esto que les estoy contando es lo que ella va a contarnos ahora en el video. Y por eso es necesario revisar las estrategias desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de Griselda, repensar las metodologías tradicionales y cuestionar la relevancia del conocimiento que se está enseñando hoy. Así que podemos escucharlo. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Griselda Díaz, soy docente de la Universidad Nacional de Catamarca y en esta oportunidad, justamente mediada por tecnologías digitales, quería invitarlos a leer el capítulo 3 de este libro que hoy estamos presentando, Didáctica y Tecnología, en la cual aborda un conjunto de reflexiones, interrogantes, en torno justamente a los procesos de mediación pedagógica y tecnológica que configuran las construcciones metodológicas de los docentes universitarios. En ese sentido, parto de identificar o situar un conjunto de coordenadas en términos de situaciones del orden de lo social, lo político, lo sanitario, que configuran el escenario contemporáneo, particularmente desde el advenimiento de la pandemia hasta la actualidad. Y en esa trama propongo pensar un conjunto de tensiones didácticas
en términos de aquellas situaciones que hoy emergen en nuestras prácticas y ante las cuales no tenemos una única resolución posible y muchas veces nuestros saberes disponibles resultan insuficientes. En esa trama de tensiones les propongo pensar respecto de una tensión que considero clave, que tiene que ver con el sentido, la validez, la usabilidad del conocimiento que intentamos construir en nuestras prácticas de la enseñanza y a su vez esperamos que otros también aprendan. En un tercer momento del capítulo les describo un conjunto de intervenciones didácticas que consideramos enriquecidas por tecnologías y que son un modo también de pensar desde el análisis de nuestras propias prácticas aquellas tensiones que advertimos en nuestras actividades investigativas. Y esto nos permite, en este contrapunto teórico, práctico y de investigación, repensar nuestros posicionamientos, nuestras decisiones didácticas. Y finalmente, comparto con ustedes, en un mundo aún incierto, cuáles son las certezas que sostienen nuestras acciones. Y una de las certezas que hoy nos sostiene radica en que pienso que formar y formarnos implica hoy sostener una universidad pública, gratuita y de calidad. Que estas acciones que construimos nos den la posibilidad de ayudar a que todos y todas logren no solo ingresar a la universidad, sino permanecer y culminar el trayecto que eligieron. En ese sentido, abogo por una universidad pública, como les dije, gratuita, de calidad y genuinamente inclusiva. Espero que sea de su agrado este capítulo que comparto con ustedes y albergo la esperanza de que en algún momento nos podamos encontrar, ya sea de forma sincrónica o presencial, a pensar juntos y reflexionar en torno a estas problemáticas. Muchísimas gracias a la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la querida Miriam Kapp por hacer posible esta publicación. Un abrazo muy grande desde Catamarca, norte argentino, a todos ustedes. Muchas gracias. Es emocionante realmente pensar que es un libro escrito desde muchas latitudes, por eso La Rosa de los Vientos, ¿no? Por eso está todas y todos los colegas de este libro están pensando en este tipo de universidad que recién Griselda nos decía. Bueno, les toca el turno a dos queridas amigas que escribieron cada una sus capítulos. Vamos ahora con Karina León. La doctora Karina León es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en ciencias de la educación, es especialista en formación de formadores, es profesora de educación y tecnología y de comunicación y educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de maestrías y doctorados, tanto nacionales como internacionales, investigadora principal del Instituto de Ciencias de la Educación de la UBA y codirectora de los proyectos de UBACIT, así como, y esto es importante en todo este marco, fue directora general de UBA 21 y también fue directora del Centro de Innovación y Tecnología CITEP de la UBA. El capítulo de Karina es súper interesante, bueno, todos son muy interesantes. El capítulo de Karina es el primero que aborda la cuestión de la inteligencia artificial generativa. Después el de Mariana también lo va a retomar un poquito, pero el capítulo de Karina se llama Dilemas didácticos en tiempos de algoritmos. Entonces va de lleno al nudo de la pregunta que nos estamos haciendo hoy respecto del ChatGPT, el Leonard AI, Elvin, ¿qué está pasando con estas cuestiones? Y ella va a plantear algunos dilemas claves, ¿no? Que me gustaría compartirlos, pero ahora seguramente ella lo va a repetir. La tensión entre la autonomía docente y la dependencia de las tecnologías que puede perpetuar algunos sesgos. Eso es una de las tensiones que plantea. La segunda es la dualidad entre la fascinación en las innovaciones tecnológicas. Nos encanta todo esto de la tecnología, pero la necesidad de mantener una enseñanza con valores humanos. O sea, siempre está el pero, esa tensión. Y finalmente la paradoja de confiar en sistemas algorítmicos que pueden tanto empoderar como limitar a estudiantes y docentes. Así que podemos escucharla a ella. Mi nombre es Karina León y voy a hablarles del capítulo que integra esta compilación de Miriam Kapp. Mi capítulo Dilemas didácticos en tiempos de algoritmos
justamente lo que recorre en su primera parte son algunos dilemas que no son didácticos, que son filosóficos, culturales, políticos, pero que impactan en la enseñanza. Estos dilemas tienen que ver con discursos que se instalan en la sociedad respecto de las tecnologías, que instalan y que opacan, que muestran y que ocultan en relación con las subjetividades, en relación con tendencias culturales. ¿Qué sucede en tiempos de incertidumbre y complejidad con la inteligencia artificial generativa? Los procesos de autonomía, de autorregulación o la falta de autonomía son tensiones que, como digo, impactan en la enseñanza desde las controversias, desde estos nudos difíciles de comprender porque somos parte de esta sociedad contemporánea. De alguna manera lo que trata de poner sobre la mesa en palabras son algunos de estos dilemas y qué decisiones y qué preguntas nos traen para la enseñanza. Hay una segunda parte que se vincula con los sesgos o la persistencia de los sesgos, porque muchas veces atribuimos los sesgos a la inteligencia artificial generativa y perdemos de vista que los sesgos también son humanos. ¿Cómo miramos la enseñanza? ¿Qué dejamos de mirar? ¿Qué sucede con los aprendizajes? ¿Qué sucede cuando reducimos aprendizaje a rendimiento? ¿No estamos sesgando? ¿O cuando reducimos la enseñanza a la explicación? Entonces, lo que trae esa segunda parte tiene que ver con sesgos que no son solamente sesgos de la tecnología o de las tecnologías, sino también sesgos nuestros como humanidad. Y hay una tercera parte de aporías y nuevas utopías para una didáctica valiente, que lo que quiero traer en esa tercera parte es una mirada esperanzadora, es una mirada optimista, porque quienes nos dedicamos a la educación somos optimistas, que dialoga con las partes anteriores, que dialoga sobre todo con los dilemas y que da algunas pautas o algunos lineamientos o algunos caminos posibles para comprender qué sería esta didáctica valiente. Cuando hablamos de valentía hablamos de riesgo, hablamos de osadía y me parece que lo que quiere instalar esta última parte del capítulo es qué decisiones tenemos que tomar, qué definiciones nos caben como sujetos hoy para los próximos años, cuáles son algunas de las pautas o algunos desafíos o algunas de las tendencias que tenemos que mirar para promover aprendizajes de nuevo tipo en una sociedad que nos va a seguir interpelando. Hoy es el chat GPT, hoy son los algoritmos, pero la regulación de nuestra autonomía en la toma de decisiones no es algo de hoy, es algo que ya viene. Las decisiones didácticas que tenemos que tomar son de hoy para los próximos años. Entender a los sujetos que están en nuestras aulas, cómo aprenden, qué preguntas se hacen, qué los motiva, cuál es el deseo, tanto de ellos de aprender como nuestro de enseñar. Son algunas de las preguntas que el capítulo recorre, espero que lo puedan disfrutar y que pueda iniciar un diálogo necesario en una sociedad que nos pone muchas preguntas, pero que también nos da la posibilidad como colectivo de construir respuestas. Y salimos o nos corremos un poquito de la didáctica valiente que propone, estamos la indisciplinada, la valiente, estamos a full. Adjetivos, Mucho, claro. Que propone Karina para volver a otra amiga. Karina vive en Buenos Aires y Mariana Maggio también vive en Buenos Aires. Mariana Maggio es doctora en educación, magíster y especialista en didáctica, licenciada en ciencias de la educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de educación y tecnologías del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es directora de la maestría, de la carrera y de la especialización en tecnología educativa en la misma facultad y es directora del proyecto El rediseño de prácticas de enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica en el marco de colectivos, comunidades e instituciones que dirige y que codirige junto a Karina Lión. Ellas siempre están en diálogo. El capítulo de Mariana es muy desafiante porque ella lo que nos va a invitar es a aprender a ver lo que está viniendo, ¿no? Que anticiparnos a eso que está viniendo es un desafío muy grande, ¿no? Porque en algún momento nos dice que tenemos
que sostener una didáctica en vivo. Ella viene hablando de didáctica en vivo desde hace muchos años, una didáctica en tiempo presente, una didáctica flexible, capaz de incorporar estas tecnologías, pero no solo capaz de incorporar estas tecnologías. La propuesta de Mariana Maggio es que los docentes y las docentes tenemos que aprender a identificar y anticiparnos a estas tendencias culturales y experimentar con nuevas formas que tienen que ver con el mundo digital. Y el desafío, creo, de este capítulo es cómo nos podríamos anticipar a esas tendencias culturales, cómo podemos hacer para estar abiertos y permeables a que todo esto pueda suceder. Hola, soy Mariana Maggio. Para mí es un honor ser parte de la presentación de este libro, Didáctica y Tecnología, coordinado por la queridísima Miriam Kapp, con aportes de colegas a quienes admiro profundamente. Creo que el conjunto da cuenta de este tiempo de encrucijadas, de debates a la hora de pensar y abordar cuestiones que tienen que ver con las tecnologías en la educación, en la escena contemporánea. En el caso de mi aporte, ofrece un recorrido a través del siglo en términos de episodios que me parece fueron súper críticos desde el punto de vista de cuestiones que tenían que ver con la generalización de ciertas tecnologías y que de alguna manera siempre nos tomaron por sorpresa, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? Creo que en ese recorrido lo que queda claro es que ya hemos hecho grandes procesos de aprendizaje y frente al momento en el que nos encontramos, en el que emergen cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial generativa, tenemos que poder incorporar todos esos aprendizajes, todos los marcos en los que hemos trabajado para tomar decisiones fundamentales, tanto desde las políticas como desde las prácticas, respecto de la exploración, la comprensión, la experimentación, de manera tal que podamos ser nosotros quienes entendamos cuáles son las tramas en las que vamos a abrirnos a estos juegos con inteligencia artificial generativa, pensando en lo que nos orienta y le da sentido a nuestro trabajo, que tiene que ver con la enseñanza poderosa y con generar prácticas que sean cada vez más inclusivas. Muchas gracias, un placer ser parte de esto. Bueno, llegamos entonces al final del recorrido. Ahora vamos a abrir este espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Tengo algunas preguntas para Miriam, pero quizás es más interesante que ustedes que escucharon y que tienen una mirada un poco más despojada sobre el libro, quieran hacer alguna pregunta. No, yo quiero agregar un poco sobre la lectura de algunas cosas y sobre lo que sale en los comentarios, ¿no? Cuando Jordi habla con respecto a la situación de las universidades. Él se refiere muy puntualmente, porque después salió un artículo en el diario El País, a la situación de Madrid, que tiene 6 universidades públicas, ¿no? Y que la alcaldesa Ayuso planteó que las mismas no tenían calidad, ¿no? Y que por esto era necesario abrir el juego a más universidades privadas, ¿no? El chiringuito. El chiringuito. ¿No? Esto es como se refiere particularmente él. Pero el tema son las reglas de juego, porque si nosotros mantenemos las reglas de juego, en esas reglas de juego tenemos un contexto en el cual jugar. La segunda parte de las políticas de la alcaldesa Ayuso fue reducir el presupuesto de las universidades públicas. Tal cual. ¿No? No te Con lo cual no salió ni lo privado ni lo público. Creo que son estas cosas porque también se engancha, ¿no?, con lo que plantea, ¿no?, obviamente Mariana Maggio, de aprender a ver, ¿no? Uno tiene que aprender a mirar y a observar. En este mismo lugar estuvo Pablo Semán en el verano, ¿no?, hablando precisamente de lo que no vimos, ¿no?, y de los pedacitos que tiene cada una de las cosas que no vimos. Entonces, en ese contexto a mí me parecía muy, pero muy interesante esta idea de lo que ella plantea de cómo aprender a mirar, ¿no? Y en ese aprender a mirar, algunos datos que tenían que ver también con esto de ir a lo tradicional también, ¿no? Porque tenemos una cuestión tradicional que es fantástica cuando hablamos de el diccionario de la Real Academia de España, ¿no?, que dice que es un dilema. Pero es un real.
Claro, pero es fantástico lo que dice. Porque un dilema, ¿no? ¿Qué dice? Son soluciones que tienen la misma cantidad de posibilidades buenas como posibilidades malas. Tal cual. ¿No? Y tenemos que aprender a ver ahí, entre lo que nos puede perjudicar y lo que nos puede favorecer. Y en eso también, ¿no? Uno dice, volvemos atrás a la prohibición. ¿Prohibir por qué? ¿No? ¿Prohibir por qué? Y porque genera adicción, porque cada vez es más bajo el nivel educativo, y se lo vamos a echar la culpa al celular, ¿no? Y se lo vamos a echar la culpa a las notebooks. Ya tuvimos planes de notebook. Nosotros entregamos en este país notebooks a todos los chicos que estaban a nivel primario y secundario. ¿Por qué no funcionó? Porque nunca hicimos programas educativos que acompañaran esa política. Porque no aprendimos a ver lo que se venía. Porque no vimos el paso 2. Entonces, me parece que esto es también lo que tenemos que poner siempre en discusión, ¿no? Y sobre esto era donde también al mismo Jordi uno le puede hacer una crítica. Sí, pero ¿no? igual es tan picante y tan intenso. Pero a ver, valía la pena. Pero vamos a ser corporativos, Miriam, bueno, está bien, está bien. No puede estar en el puesto 10 la mejora de los incentivos docentes. Claro. ¿No? Porque a mí me parece que este es uno de los problemas en los cuales nos encontramos, que es también el menosprecio por la calidad del docente que tenemos, ¿no? Y eso va en consonancia con la alcaldesa de Madrid, que lo vio así y que después nos cambió las reglas de juego. Entonces, esto me parecía que lo teníamos que decir, ¿no? Y un dato sobre la pandemia, ¿no? Que la docente de Catamarca lo planteaba, y creo que yo lo dije, era un impulso hacia adelante lo que nos pasó en pandemia con respecto a la educación a distancia. Las estadísticas 2023 del sistema educativo argentino muestran que la cantidad de carreras a distancia disminuyó en el último año, ¿no? Entonces, sobre esto, ojo, porque lo que fue para un lado, ¿no? Con esta idea de el miedo y no avancemos, está volviendo de nuevo hacia atrás. Entonces, esto me parece, y yo creo que este libro es fantástico para discutir todo esto, ¿no? Está todo precisamente como para pensar, discutir y debatir en estos términos. Sí. La idea del libro es esta, ¿no? Es una puerta abierta a estas discusiones. El propósito, la expectativa es que genere estas discusiones, justamente. El artículo de Jordi como el de Manuel, en particular me parecieron, todos dialogan, ¿viste? Que todos van dialogando, armando como un puzzle que se va integrando. Pero particularmente a mí lo que me resultaba interesante, y tal vez esto era un poco parte del corazón de este libro, lo que me resultaba interesante es cuánta afinidad tenemos con esos discursos que en realidad están atravesando el océano, sí. Lo cual es muy increíble. Entonces estamos pensando en lo local, estamos pensando en lo territorial, pero también estamos pensando en lo global. Y si nosotros pudiéramos, siguiendo a Mariana, aprender a ver lo que viene, entonces tenemos que escuchar esos discursos, sí, y ponerlos a discutir. Me parece muy, muy relevante que aparezcan ellos dos diciéndonos cosas. El previsionismo digital nos pasó antes de ayer acá. Exacto. Bueno, sí. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación, pregunta bien intencionada? Sí. Mal también, no importa. Sí, igual Miriam tiene espalda, así que si quieren... Pueden ser indisciplinados, no hay problema. Si se aburren pueden preguntar cosas, ¿no? Ya saben. Sí. Bueno, indisciplinadas. El lunes charlábamos con Claudia, ¿no? Con respecto a nuestra universidad. Sí. Y las normativas respecto de lo virtual y lo que no es virtual. Lo que tenemos que normar y lo que no tenemos que normar, ¿no? Porque estamos en una tensión donde nosotros tenemos normas, ¿no? A las cuales atenernos, donde las cuales tenemos disposiciones, pero yo le decía, mira, hay cosas que no vamos a poder controlar, ¿no? Yo no le puedo decir a un docente cuándo tiene que hacer algo virtual y algo presencial. Porque nos está pasando. Yo le decía, mira, en este contexto me tocaron, ¿no? 5 jueves seguidos de paro, claro, en un cuatrimestre. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, no es presencial, pongo material digital. ¿Lo puse en el PTD? ¿En el plan de trabajo docente? No. Claro. ¿No? Pero, entonces, en ese contexto, yo no puedo normar algo que no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahí hay que ser
indisciplinado. Un poco indisciplinado. Hay que tal ser cual. indisciplinado. Sí. ¿no? Igual para el planteo de lo que yo hacía, el planteo de lo que yo hacía es necesario ser indisciplinado, es necesario ponerse en una posición contrahegemónica respecto de lo que está normado, pero también es necesario armar colectivo. Porque esa didáctica indisciplinada solita o solito no sirve de nada. No sirve de nada. Exactamente. Es una condición de posibilidad llevar adelante una posición indisciplinada que armemos colectivo. Claro. Porque si no la armamos entre todos y todas y estamos solitos, nos caemos. Si no tenemos quedás consenso, afuera. si no tenés un consenso generalizado de eso, no sirve. Es Un voluntarismo. un consenso generalizado, pero indisciplinado. Obvio. O sea, y vamos indisciplinándonos cada vez que, no sé si se entiende, es necesario que trabajemos entre todos, generemos consensos para ir a contrapelo de lo que está sucediendo hoy, pero entre todos. Entre todos. Sí. Y empoderándonos desde la capacitación. Desde la formación, obviamente. Todo esto que están diciendo los y las colegas, no es posible sin formación. O sea, no hay manera que los y las jóvenes estudiantes de los profesorados hoy no atraviesen este tipo de formación. Cuando nosotros sabemos, y esto tiene más que ver con didáctica que con otra cosa, durante la pandemia, la enorme resistencia que hubo de los propios y de las propias estudiantes cuando les hacíamos propuestas que tenían que ver con construcciones de conocimiento a través de mediaciones pedagógicas, mediaciones tecnológicas. O sea, y entonces el trabajo no es solamente en la superficie, el trabajo es muy profundo, es generar consensos, es generar colectivos, es romper con las prácticas tradicionales, mover un poco la estructura de los propios y de las propias estudiantes que se sientan receptivos a ver qué nos va a decir el profe. Entonces, y esa ruptura tiene que ver con una cuestión de producir conocimiento también. Y si le estamos invitando a producir conocimiento, ya me callo. No. Ya me callo. Porque digo, si los invitamos a producir conocimiento, también tenemos que reconocer que tienen un saber, nuestros estudiantes. Entonces ahí empezamos a ver la horizontalidad, el colectivo, bueno, eso.